Buenas tardes chicos, la idea de este nuevo video es hacer una explicación un poquito más profunda del mapa mental que les presenté y que se diseñó. Esa explicación es más orientada hacia la profundización en lo que sería la antropología, el origen de la antropología filosófica y la antropología de Platón y Aristóteles. Entonces, recordemos que la antropología es el estudio del hombre, ¿no? Y que hay tres ramas, como se puede ver en la parte superior del mapa mental. Existen tres ramas de la antropología. Tenemos la antropología cultural. Entonces, ¿qué estudia la antropología cultural? La antropología cultural estudia el origen y el uso que los seres humanos le damos a ciertos objetos, las costumbres, las tradiciones de los diferentes pueblos, ¿no? Eso es lo que estudia la antropología cultural. Tenemos la antropología física, que estudia al hombre desde el punto de vista más biológico, entonces como un ser vivo, como un homínido, es decir, todo lo que es la teoría del evolucionismo que viene con Darwin y Lamarck. Y finalmente, pues la antropología filosófica. ¿Qué es lo que estudia la antropología filosófica? La antropología filosófica estudia la existencia, ¿no? Lo que sería la esencia y el sentido de la existencia del ser humano, de lo que es el ser humano, el yo, la conciencia, todos esos elementos que ya les había mencionado en el video explicativo anterior. Entonces tenemos tres ramas, pero nosotros nos vamos a concentrar en lo que sería la antropología filosófica. ¿Dónde surge la antropología filosófica? O digamos que cuál sería su origen propiamente. Entonces, el origen pues está en la cultura griega y diríamos que el papá de la antropología, por decirlo de alguna manera, es un pensador sofista. ¿Quiénes eran los sofistas, no? Los sofistas eran un grupo de educadores que vinieron después de los presocráticos, que se formaron con los presocráticos y que tienen una idea fundamental. Y esa idea fundamental es que no existen verdades absolutas, de que todo es relativo, ¿no? También son los papás del escepticismo, del relativismo. Entonces, ellos plantean que no existe un conocimiento único y universal, que las verdades dependen de los sujetos. Entonces, esa es la premisa fundamental de los sofistas. Entonces, con esa idea, ellos entendían que sin todas las verdades, es decir, existen tantas verdades como seres humanos existen en el mundo. Entonces, en ese orden de ideas, esto lo que quiere decir es que no tenemos que enseñar la verdad. Lo que hay que enseñar es a convencer al otro de mi verdad y que mi verdad es mucho más válida que la del otro. Por eso también son los maestros, como se pueden ver ahí en la imagen, ustedes lo ven, los sofistas son los maestros de la retórica, que es la retórica es una disciplina que se encarga del discurso y de enseñar a manejar un buen discurso para convencer a los otros, ¿no? Yo pienso que los sofistas son los papás de nosotros los maestros, es decir, los sofistas les han dado muchísimo palo a lo largo de la historia, pero pues sobre todo Platón y Sócrates le dieron mucho palo. Sin embargo, tienen sus bondades y entre ellas está que son los primeros que enseñan, ¿no? Que se dan a la tarea de ir de polis en polis, de ciudad de estado en ciudad de estado enseñando. Que de alguna manera el arte de la retórica, el arte de la oratoria, es lo que ellos van a formar fundamentalmente. Entonces, los sofistas, los papás de la retórica, son los padres del relativismo, del subjetivismo y del escepticismo. Es decir, todos los sofistas tienen unas características en general y en ellas está que para ellos las verdades son relativas, es decir, depende desde el punto de vista que se mire, son subjetivas, dependen desde donde las observe el sujeto, entonces del sujeto que las mide. Para mí, qué sé yo, el color azul es bello y entonces yo digo que el color azul es bello, pero para otro puede no serlo, todo depende del gusto. Entonces es subjetivo, o sea, decir que el azul es el color más bello es subjetivo, depende del punto de vista del sujeto y de las percepciones del sujeto. Y relativo, a mí antes me parecía que los piercing eran algo muy chévere, ahora no. Entonces el mismo sujeto puede cambiar de parecer, puede cambiar de punto de vista porque pues su situación histórica cambia. Y son escépticos, es decir, ellos dudan de todo,
consideran que no existe una verdad y no se puede llegar a una verdad, son muy escépticos frente al tema de la verdad. Entonces tenemos que, decimos que el papá de la antropología como tal es Protágoras de Abdera. Entonces, como su nombre lo indica, él nace en la ciudad de Abdera, pero es un filósofo sofista, ¿no? Es un pensador sofista, y como es sofista, pues él viaja de ciudad en ciudad enseñando. ¿Enseñando qué? Enseñando oratoria, enseñando retórica, enseñando, digamos que también enseñando a otros a convencer de su verdad, formando a otros en su pensamiento, o sea, como la idea. Protágoras de Abdera, que es un maestro sofista, tiene dos ideas fundamentales, antropológicas fundamentales en su pensamiento. La primera de ellas es que el hombre es un microcosmos, como se puede observar en la imagen inferior de Protágoras de Abdera, que vemos ahí un hombre y como que en el centro hay un cosmos, todo un universo. Es que el hombre es un microcosmos, o sea, dentro de él está toda la verdad del universo, él la contiene porque él la crea, porque no hay nada verdad, su racionalidad es capaz de crearla. Entonces el hombre es un universo en sí mismo, eso es lo que plantea Protágoras de Abdera. Entonces el hombre, ahora entonces hay que dedicarnos a pensar el hombre. Si las verdades son relativas, aprendámonos a conocer a nosotros de alguna manera también. Y la segunda, creo yo que es la idea más importante del pensamiento de Protágoras de Abdera, es que el hombre es la medida de todas las cosas. Entonces ustedes ven que yo la pongo en el nivel central. El hombre es, ahí vemos una reglita, la medida de todas las cosas, de las que son en tanto que son y de las que no son en tanto que no son. ¿Qué quiere decir eso? Que el hombre es quien decide la verdad de las cosas. Por ejemplo, si yo digo que la carpeta es azul, es porque la estoy viendo azul. Entonces yo soy quien determino el color que tiene la carpeta. Entonces yo soy quien determina la verdad de eso. Yo soy quien determina lo que son las cosas. Yo soy quien determina lo que es un celular para mí, lo que es un cuaderno para mí, entonces lo que es un estudiante para mí, lo que es el amor para mí. Entonces el hombre es quien determina lo que son las cosas. De lo que es en tanto que es decir, lo que es son las cosas en su esencia, y de lo que no son. Por ejemplo, yo sé que el amor no es ciego, por ejemplo. Entonces, no es para mí eso. Y sé que es para mí, ¿no? Entrega, dedicación, y así usted puede buscar muchos ejemplos. Entonces, la idea más importante, antropológica más importante del pensamiento de Protágoras es precisamente esa, que el hombre es la medida de todas las cosas. Entonces, si el hombre es quien determina lo que es y lo que no es, lo que es el mundo exterior y lo que no es el mundo exterior, entonces hay que dedicarse a pensar el hombre. Por eso es que nosotros estamos hablando antes de dedicarnos al conocimiento de lo externo, al conocimiento del mundo, hay que mirar qué es el hombre, porque si él es el que determina qué es y cómo puede conocer, pues hay que aprender a comprender el hombre. Entonces, esas son las dos ideas antropológicas que están dentro del pensamiento de Protágoras, y por eso Protágoras de Abdera es un pensador tan importante que lamentablemente en muchas culturas, más que culturas, en muchas clases de filosofía se ha dejado de lado. Protágoras es un sofista más, pero vamos a Sócrates, no. Hay que darle el reconocimiento de que en el pensamiento de Protágoras está el seno de la antropología, es decir, para él el hombre es, o sea, conociendo al hombre y dedicarnos al autoconocimiento, o sea, al conocimiento de sí mismo, al conocimiento de las características del hombre, entonces podríamos conocer un poco mejor el mundo. Porque acuérdense, según Protágoras, el hombre es quien determina el mundo. Entonces, ahí tenemos dos ideas fundamentales en el pensamiento antropológico de Protágoras. Siguiendo, digamos que contemporáneo un poco a Protágoras de Abdera, tenemos a Sócrates. Sócrates va a ser una figura muy reconocida en el mundo del pensamiento filosófico occidente. Ustedes ya, de hecho, ya hablamos de dos frases fundamentales del pensamiento de Sócrates, que son el solo sé que nada sé y el conócete a ti mismo, que son frases muy importantes que van a trascender la cultura occidental. Entonces, y Sócrates también va a ser muy importante para esto que estamos trabajando, que es la antropología. Recuerden que nosotros trasladamos de qué es la filosofía
al problema de la antropología gracias a Sócrates, ¿no? A entender que para poder pensar algo hay también que mirar quién lo está pensando y hay que desarrollar un autoconocimiento. Entonces tenemos que Sócrates considera que el intelecto, la mente, la capacidad, la racionalidad es el elemento fundamental del pensamiento del hombre. Es decir, Sócrates concentra toda su filosofía en destacar la capacidad racional del hombre. Entonces, para él, el hombre es un ser racional de alguna manera y tiene una capacidad impresionante de buscar la verdad. Entonces, por eso él conócete a ti mismo. Y el solo sé que nada sé, que son las dos frases que nos llevaban y que nos llevaron a concluir que el pensamiento socrático se concentra en decir que el hombre tiene la capacidad de buscar el conocimiento, y esa capacidad de buscar el conocimiento es lo que es su racionalidad, su lógica, su pensamiento. Entonces eso es algo fundamental. Entonces ya tenemos que el hombre es capaz de pensar, y así como el hombre es capaz de pensar y buscar un conocimiento, el hombre también es capaz de desarrollar las virtudes. ¿Qué son las virtudes? Digamos que son una serie de características que nos permiten vivir dentro de la sociedad, que es otra, éticamente vivir bien, que es otra de las preocupaciones fundamentales del pensamiento socrático. Aquí digamos que nos vamos a detener en mostrar cómo Sócrates y la antropología socrática entienden que el hombre es un ser lógico y racional. O sea, su antropología se concentra en que el hombre es un ser lógico y racional, es un ser pensante, ¿no? Que es capaz de desarrollar unas virtudes. O sea, que su pensamiento y su conocimiento lo llevan, esa búsqueda del conocimiento lo va a llevar a desarrollar unas virtudes. Entonces tenemos dos pensadores que son como la fuente y el origen de la antropología filosófica. Entonces tenemos a Protágoras de Abdera y tenemos a Sócrates. Este pensamiento de Sócrates, de que el hombre es racional, de la racionalidad del hombre, que no, ya sabemos que no solamente es de Sócrates, el mismo Protágoras de Abdera también en su pensamiento nos muestra que para la cultura griega el hombre es pensante, o sea, el hombre es racional. Una de las características fundamentales del hombre es su racionalidad. Entonces, esa idea es la que va a heredar Platón, que es discípulo directo de Sócrates. Y más adelante también la va a mantener Aristóteles, que es discípulo de Platón. Entonces, y se va a mantener durante la historia de la filosofía por muchísimo tiempo. Diríamos que va a pasar la Edad Media, va a pasar la modernidad, y todavía vamos a tener esa misma idea griega de que la característica fundamental de la naturaleza humana, de la naturaleza del hombre, es su capacidad de pensar, es su capacidad de buscar el conocimiento y su capacidad lógica y su capacidad racional. Entonces tenemos que la idea de la racionalidad, si ustedes observan, ya vamos en la parte inferior del mapa mental, la flechita azul, es que lamentablemente pues no puedo mostrarles el apuntador. La flechita azul nos va a llevar entonces a que el hombre es un ser. O sea, para estos dos pensadores, y de estos dos pensadores nos queda la idea de que el hombre es racional, de la racionalidad del hombre. Y que eso lo va a retomar entonces Platón. ¿Dónde lo va a retomar Platón? En su teoría de las ideas. Digamos que todo el pensamiento platónico va a pasar por la teoría de las ideas. ¿En qué consiste a grandes rasgos la teoría de las ideas en Platón? Platón entiende que existen dos mundos. Bueno, digamos que nos queda la duda de que si son reales, ¿no? Pero existen dos mundos para Platón. Uno es más real que otro. Entonces, existe el mundo inteligible, que es el mundo donde están todas las ideas de todas las cosas. Entonces, el mundo de las ideas. Entonces, el mundo inteligible, ¿dónde está? Platón lo llama en el topus Uranus. ¿Qué quiere decir topus Uranus? El lugar, topus quiere decir lugar, Uranus quiere decir cielo. Eso quiere decir que eso está en el cielo. Platón decía que estaba en el cielo, en el lugar más alto del cielo estaba ese mundo. Ese mundo es eterno, es inmutable. Eterno es que siempre ha existido, nadie lo creó nunca. Inmutable, que no puede cambiar, siempre ha sido así y siempre será así. Eterno, imperecedero, que nunca puede morir,
Entonces tiene todas las características del ser de Parménides, del que hablaremos un poco más adelante. Entonces, y ya vamos a profundizar más adelante en esa teoría de las ideas de Platón. Entonces, lo que me interesa que entiendan es que entonces para Platón en la teoría de las ideas existen dos mundos. El mundo inteligible, que es el mundo que está allá, en el lugar del cielo. Y está el mundo sensible. Como su nombre lo indica, es el de los sentidos, el que podemos tocar. Entonces, el mundo de las cosas materiales, o sea, el mundo en el que nosotros estaríamos, ¿cierto? Entonces, y donde están todas las cosas que son materiales, que no son ideas. ¿Listo? Las ideas, ¿dónde están? En el mundo inteligible. Las cosas, ¿dónde están? En el mundo sensible. Entonces, y ahí hay una serie de características que, como les dije, vamos a trabajar mucho más adelante en la explicación, porque aquí estamos concentrándonos en la antropología de estos dos pensadores. Entonces, ¿cómo hacen estos dos mundos para unirse? O sea, uno está por allá y el otro está por acá. Entonces, ¿y qué somos nosotros? Es decir, ¿cómo es que nosotros en cuál de los dos mundos estaríamos? Entonces, Platón dice que el hombre es una dualidad accidental. ¿Qué quiere decir dualidad? Que tiene dos naturalezas. Dos naturalezas. Esas naturalezas son el alma y el cuerpo. ¿El cuerpo dónde creen que estaría? Sí, señores, en el mundo sensible, en el mundo de las cosas, porque podemos tocar nuestro cuerpo siente el frío, siente el calor. Entonces, el cuerpo es, digamos que, ¿y dónde está el alma? ¿Por allá en el topos Uranus? No, el alma está en el cuerpo. Entonces es una unión accidental, por eso se llama accidental, porque la una no depende de la otra. Entonces, el alma está dentro del cuerpo, pero Platón dice, está dentro del cuerpo por un accidente, está atrapada en el cuerpo, de manera accidental. ¿Qué pasa si el cuerpo se mueve? ¿El alma también se muere? No. Para Platón, el alma trasciende, es decir, va de vuelta, si hace un proceso de depuración y se hace toda su depuración, el alma podría regresar al mundo inteligible que es de donde viene. Sin embargo, el ser humano es el único que es el hombre, por esa naturaleza dual de que alma y cuerpo, es el único que puede moverse entre el mundo sensible y el mundo inteligible. ¿Cómo lo hace? A través del recuerdo. Entonces, a través de, como el alma es eterna y contempló las ideas perfectas de todo lo que existe, que ya estaba, entonces, pero que cayó atrapada, cayó en desgracia, vamos a decir de esa manera, cayó en desgracia y quedó atrapada en el cuerpo, pues se le olvidó todo lo que ya sabía. Entonces, todo lo que hacemos acá es un ejercicio de estar recordando. Por eso es que el hombre y el alma van a tener ese papel tan importante de ser el puente que une el mundo sensible con el mundo inteligible. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que la antropología platónica plantea que el hombre es cuerpo, ¿cierto? Materia, pero que también es alma. Y esa alma es un alma a la que le apunta un alma racional, ¿no? De alguna manera. Platón tiene la idea de que existen tres tipos de alma, ¿no? Que corresponden a tres formas de gobernar, que corresponden a tres clases sociales. Entonces él va a decir que existen el alma irascible, el alma concupiscible y el alma racional. Entonces el alma concupiscible él la ubica de la cintura entre la cintura y las rodillas, y es esa alma que se deja llevar por los apetitos. Entonces tengo hambre, de otras cosas, también. Entonces es el alma de los impulsos, de los apetitos, y esa le corresponde como al pueblo. El pueblo normalmente se deja llevar por los apetitos, porque pues no es pensante, es decir, se deja llevar por los impulsos de los apetitos. El alma irascible la ubica Platón entre el estómago y el pecho, o sea, la ubica en el pecho, y es el alma del valor, de la valentía. Por eso es el alma que deben tener los guerreros que defienden los estados, para Platón. Entonces el ejército, los soldados, tienen esa alma irascible, el alma de la valentía. Y finalmente el alma racional. ¿Quién tiene el alma racional?
pues el pensador, el que es capaz de pensar, y ese es el filósofo. Entonces Platón entiende que el hombre debe llevar, o de alguna manera debería ir hacia la racionalidad, y por eso el pensante es el que debe gobernar en Platón. Por eso el mito del rey filósofo, de que el hombre, en la alegoría de la caverna dice, el hombre que es capaz de pensar, que se libera, que logra ver la verdad de las cosas, que logra contemplar el mundo de las ideas, que vaya al topos Uranus y entiende lo que son las cosas, tiene la tarea de venir y dirigir el pueblo, ¿no? Llevarlos a salir de la caverna, es lo que plantea Platón. Entonces, ¿en qué consiste la antropología platónica esencialmente? En que el hombre es una dualidad accidental, es decir, es una unión entre el cuerpo y el alma, y esa unión no es esencial, es decir, la una no depende de la otra. Si el cuerpo se muere, el alma no se muere, el alma es inmortal. Y el alma es la que dirige el cuerpo. O sea, es el alma la que tiene la tarea de estar dirigiendo el cuerpo. ¿Cuál alma? Pues todos los seres humanos tenemos los tres tipos de alma, todos. La concupiscible, porque igual tenemos apetitos, la irascible y la... Pero ¿cuál de ellas prima en cada uno de nosotros? Entonces, si usted es como parte del pueblo que se quiere dejar llevar según Platón, pues primará el alma concupiscible, la de los apetitos. Si usted tiene un espíritu de soldado, entonces primará el alma irascible. Pero si usted tiene la tarea de gobernar, de ser pensante, es decir, entonces pertenecerá a la élite, a la aristocracia de los seres pensantes. El alma racional es la que prima en usted, pero en usted todos tenemos los tres tipos de alma. Y la tarea del alma racional sería como dirigir ese carro. Ahí viene otro mito de Platón que se llama el mito del carro alado, que es carro alado, es que está jalado, ¿no? Entonces existe un carro que es jalado por dos caballos, ¿no? Entonces un caballo sería el alma concupiscible, el otro caballo sería el alma irascible, y el que dirige el carro sería el alma racional. El alma racional es la que todo el tiempo nos está diciendo no haga esto, déjese llevar por esto, no se deje llevar por esto. Entonces, miremos que ahí en la antropología platónica diría que la característica fundamental también está el ser pensante, ¿no? El ser racional, el que el alma sea racional. Y entonces ahí tendremos a grandes rasgos la antropología platónica. Vamos entonces a mirar en la parte superior izquierda de su mapa, entonces a Aristóteles, y con Aristóteles finalizamos este video, chicos. Entonces Aristóteles es discípulo de Platón. Todos dicen que Aristóteles y Platón confrontan, ¿no? Aristóteles confronta la teoría de su maestro, pero no son tan diferentes, es decir, Aristóteles parte de la teoría de las ideas de Platón y la refuta de alguna manera. Sí, ¿qué refuta Aristóteles? Platón decía que existían dos mundos, ¿no? Uno por allá en el topos Uranus y uno, o sea, en el lugar del cielo, y y el mundo sensible, que sería este. Lo que hace Aristóteles es coger el mundo de las ideas de Platón y meterlo dentro del mundo sensible, dentro. Entonces los une, él lo que hace es unirlo. Por eso entonces vemos que tenemos una esfera, ¿no? Grisecita, un círculo, que sería el mundo. O sea, entonces el mundo inteligible y el mundo sensible se unen en la teoría aristotélica. Y hay muchos matices dentro de la teoría aristotélica de la que hablaremos, como les dije, en poco más profundidad más adelante. Por ahora nos vamos a concentrar en la antropología. Digamos, ¿cuál es la diferencia entre la antropología platónica y la antropología aristotélica? Que para Aristóteles el hombre también es una dualidad, es decir, tiene dos naturalezas, el alma y el cuerpo. Una que es material y la otra que no es material, que sería, digamos, una naturaleza inmaterial, y esa sería el alma. Entonces, la diferencia está en que para Aristóteles la unión no es accidental, la unión es esencial. ¿Qué quiere decir eso? Que el cuerpo y el alma están unidos esencialmente, y si el uno se muere, el otro también se muere. O sea, que no hay alma sin cuerpo, ni cuerpo sin alma. En Platón decíamos que era accidental, por eso si el cuerpo se moría, el alma trascendía. En Aristóteles no. Si el cuerpo se muere, el alma también se muere. Entonces, por eso está unida, no hay una diferencia. No es que el alma en Platón, el alma está atrapada en el cuerpo como si el cuerpo fuera una cárcel, ¿no? Y de hecho, pues hay una visión negativa del cuerpo, aunque realmente no del todo en Platón. En cambio, en Aristóteles, el alma y el cuerpo se necesitan la una a la otra.
O sea, no hay, para que exista usted, necesita tener cuerpo y alma. Entonces, una naturaleza material y una naturaleza inmaterial se necesita para que haya existencia. Y todo esto nos lleva a, digamos que la teoría, digamos que se quedó de Aristóteles. Entonces Aristóteles va a decir, listo, entonces el hombre es una dualidad esencial. Pero también el hombre tiene otras características. ¿Cuáles son esas otras características? De su esencialidad, lo que lo hace hombre. Entonces empecemos a mirar. Entonces él va a decir, el hombre es un animal, igual que los demás animales. El hombre también es un animal, porque tiene cuerpo, porque tiene materia, porque tiene alma vegetativa y alma sensitiva. Ya vamos a ver eso. Entonces, el hombre es un animal, pero no es un animal como cualquier otro animal. Entonces, ¿qué es lo que lo hace diferente a los perros, a los gatos? Entonces, ¿qué nos hace diferentes? En Aristóteles hay dos cosas fundamentales: su racionalidad y su ser social. Entonces, primero, nosotros, ahora, eso podemos refutarlo, sí, la idea es refutarlo, porque hoy diríamos que hay animales que también necesitan la vida social. Entonces, lo que va a plantear Aristóteles es que el hombre es un ser pensante, capaz de la racionalidad, que eso no lo tienen los demás animales, según Aristóteles. Es decir, el hombre no es capaz, el hombre es el único ser humano que tiene alma racional. El hombre es el único animal que tiene alma racional. Y el hombre es un ser social, es decir, está hecho para vivir socialmente. El hombre no está hecho para vivir solo, fuera de la sociedad y de la polis. El hombre es un individuo del Estado, nace dentro de una polis, dentro de un Estado, y su naturaleza lo lleva siempre, lo empuja hacia estar con otros. ¿Listo? Por eso él dice, el hombre es un ser social. Igual que en Platón, en Aristóteles existen tres tipos de alma. Entonces, él es un biólogo. Platón es un matemático, Aristóteles es un biólogo, estudia la vida, ¿no? Entonces, como biólogo, en el estudio de la vida, él se va a dar cuenta que existen los seres vivos, tienen tres tipos de alma. Entonces, está el alma vegetativa, que sería el alma de las plantas. Entonces, ¿cuáles son las características del alma vegetativa? Que nace, que es vida, que tiene vida. Entonces, la tienen las plantas, los animales y los seres humanos. Tenemos vida, ¿no? No la tienen las piedras. Entonces está el alma vegetativa, que es el alma que tienen todos los seres vivos. Está el alma sensitiva, es decir, el alma de lo que se siente, de los seres sintientes, de los que podemos sentir. Y lo mismo, acá las plantas no sienten, están vivas, pero no sienten. Entonces las plantas no lo tienen. ¿Quiénes sí sienten? Los animales, los demás animales, todos los animales. ¿Cuáles son? El ser humano, incluido como animal, porque el ser humano siente, ¿no? Entonces el ser humano tiene alma de animal, entonces, porque siente, es un ser sintiente, e igual que los demás animales. Entonces todos los animales tienen alma sensitiva. Pero él se va a dar cuenta, pero bueno, aparte de sentir, nosotros también hacemos otra cosa, que es pensar. Y entonces ahí es donde existe el alma racional, que es solamente de los seres que son capaces de pensar. Y ahí es donde están solo los seres humanos. Por eso es que Aristóteles termina diciendo que el hombre es un animal racional. Listo, chicos, muchísimas gracias por escucharme. Ya se puso oscurito, como se pueden dar cuenta. La idea es que ustedes vean estos videos y la otra semana vamos a tener un encuentro presencial por Zoom para poder aclarar las dudas acerca de este tema. Bueno, feliz tarde.